Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al primer vídeo de una serie de 3 o 4 vídeos los que aprenderemos a analizar correctamente oraciones subordinadas en castellano. En este primer caso nos ocuparemos de las subordinadas sustantivas, pero antes de entrar en materia hablemos un poco sobre qué es una oración compuesta, qué condiciones existen para que se produzca. Lo primero que tenemos que saber es que una oración compuesta es aquella en la que existe más de un verbo y al menos uno de ellos ha de estar en forma personal. Las diferentes oraciones que aparecen dentro de una oración compuesta se les denomina proposiciones y en función de cuál sea la relación existente entre las proposiciones que la integren, ya sean dos, tres o cuatro, distinguiremos entre oraciones compuestas coordinadas y oraciones compuestas subordinadas. Centrémonos primero y recordemos qué es una oración coordinada. Una oración coordinada es aquella en la que las diferentes proposiciones que la integran están al mismo nivel semántico y sintáctico. Y además, los nexos no forman parte de ninguna de las proposiciones, sino que sirven para unirlas y son autónomos. Dentro de las oraciones coordinadas distinguiremos entre oraciones copulativas, en este caso las diferentes proposiciones, por ejemplo, como tenemos aquí, proposición 1 y proposición 2, suman sus significados, como por ejemplo en aquel ejército se introdujo en territorio enemigo y el otro contraatacó. Aquí tenemos una proposición 1, que es aquel ejército se introdujo en territorio enemigo, y este significado se suma al significado de la segunda, que es el otro contraatacó. Las dos tienen la misma relevancia y sus significados se unen, se suman. El segundo caso son las disyuntivas, en las cuales nos obligamos a escoger entre una proposición o la otra, como vemos aquí, o P1 o P2. Sus significados pueden ser habitualmente excluyentes. Tenemos, por ejemplo, el resultado de la guerra fue favorable o acabaron destruyendo todas las estructuras del país. Tenemos dos opciones, ambas hay que escoger entre una de ellas, solamente una es posible. El resultado de la guerra fue favorable, P1 o la P2 acabaron destruyendo todas las estructuras del país. El tercer caso de oraciones coordinadas, según la nueva gramática, son las oraciones adversativas. En este caso, parece un poquito más complejo discernir, visualizar que las dos tengan la misma relevancia, pero esto lo entendemos de la siguiente manera. La P2 normalmente establece un problema, un obstáculo insalvable para que la P1 se produzca. Es decir, ambas tienen la misma relevancia porque una dificulta o imposibilita que la otra se genere. Veamos, iban a invadir Irán, pero los intereses económicos lo imposibilitaron. En este caso, los intereses económicos lo imposibilitaron, incapacita la invasión de Irán. P1 y P2, ambas unidas por un nexo que no forma parte de ninguna de ellas, como es pero en este caso, o si no, también de manera habitual. Copulativas, normalmente los nexos son I, E, disyuntivas, los nexos son O, U, y adversativas, pero y si no. Algo muy distinto ocurre con el tipo de oraciones compuestas en las que nos ocuparemos en esta serie de vídeos, que son las oraciones subordinadas. En las oraciones subordinadas ambas proposiciones no tienen la misma relevancia a nivel semántico ni a nivel sintáctico, sino que existe siempre una proposición principal y una proposición subordinada. Además, salvo casos excepcionales de los que hablaremos, lo más común es que la proposición subordinada se encuentre dentro de la principal y desempeñe una función sintáctica en su interior. Distinguimos tres tipos de subordinadas: las subordinadas sustantivas o completivas, que en este caso las proposiciones desempeñan funciones típicas de un sintagma nominal, de un sustantivo, de un pronombre; proposiciones adjetivas o de relativo, ya hablaremos por qué preferimos la segunda denominación. En este caso la proposición subordinada equivale a un sintagma adjetivo o un adjetivo calificativo relacional; y por último, las oraciones adverbiales, las subordinadas adverbiales. En este caso, la proposición subordinada equivale a un adverbio o desempeña una función sintáctica equivalente a la que podría realizar un adverbio dentro de la oración. Entremos, por tanto, dentro de la proposición subordinada sustantiva. Recordemos que una proposición subordinada sustantiva es aquella que desempeña dentro de la oración principal las funciones que desarrollaría un sintagma nominal, un sustantivo o un pronombre. Para enfrentarnos a la subordinada sustantiva, igual que va a ocurrir con el resto de nuestras subordinadas, pasaremos por tres estadios, por tres estaciones. La primera es cómo las localizamos, la segunda es cuál es su función dentro de la oración principal y la tercera es cuál es su estructura a nivel interno. ¿Cómo localizamos una proposición subordinada sustantiva? El primer paso que tenemos que dar siempre es descubrir que hay una oración compuesta, es decir, que hay más de una forma verbal. Y tenemos que ver cuál es la forma verbal principal y cuál es la forma verbal
dependiente de esta. Una vez tenemos eso claro y tenemos localizada nuestra proposición subordinada, será sustantiva solo si puede ser sustituida en su totalidad por el pronombre eso o por el sintagma nominal esas cosas. Veamos el ejemplo. Aquellos dirigentes anunciaron que no habría perdón para los presos de guerra. Aquellos dirigentes anunciaron eso o aquellos dirigentes anunciaron esas cosas. Aquí tenemos dos verbos, por un lado anunciaron y por otro habría. El principal es anunciaron y lo segundo es lo que anunciaron, encontrándose esto en un nivel inferior a nivel sintáctico. Tenemos claro cómo localizarlas. Demos el siguiente paso. Una vez tenemos esto claro, veamos qué funciones puede desempeñar la subordinada sustantiva dentro de la oración principal a la hora de analizarla. 4 opciones posibles. La primera, sujeto, es decir, la función más habitual de un sintagma nominal dentro de una oración simple. Veamos este caso. Comer frutas y verduras es fundamental para la salud. Veamos, eso es fundamental para la salud. Fijémonos cómo si colocamos el sintagma nominal esas cosas en lugar de eso, el verbo cambia de número y persona. La principal regla o la principal norma que sigue siempre que busquemos un sujeto. Eso es fundamental para la salud, esas cosas son fundamentales para la salud. En este caso también cambia el atributo porque estamos ante una oración copulativa, pero vemos que la función de toda la proposición subordinada sustantiva es la de sujeto. También puede desempeñar la función de complemento directo. Veamos este ejemplo. Aquel entrenador solicitó que se anulara su tarjeta amarilla. Fijémonos que se puede sustituir por eso o esas cosas. Aquel entrenador solicitó eso o solicitó esas cosas. Toda la proposición subordinada, todo ese pronombre o ese sintagma nominal puede ser sustituido por lo, la, los, las y puede ser sujeto en voz pasiva. Aquel entrenador lo solicitó o eso fue solicitado por aquel entrenador. Por consiguiente, función de complemento directo. También puede actuar, por supuesto, como atributo en oraciones copulativas. Veamos el ejemplo número 3. El causante de la tragedia fue que se negaran a bajar el precio del petróleo. El causante de la tragedia fue eso o esas cosas. Fijémonos que las principales reglas que seguimos para localizar un atributo es que concuerde en género y número con el sujeto y que pueda ser sustituible únicamente por el pronombre átono lo. El causante de la tragedia lo fue, el causante de la tragedia fue eso, los causantes de la tragedia fueron esas cosas. Vemos que se cumplen los dos, en este caso tenemos una proposición subordinada sustantiva en función de atributo. Por último, puede actuar también como término de un sintagma preposicional, es decir, puede aparecer, por ejemplo, en el término de un complemento el nombre, de un complemento el adjetivo, de un complemento el adverbio, o también, como tenemos en este caso, dentro de un complemento de régimen en función de término. Fijémonos, aquella noche soñé con probar miles de tartas de queso. El verbo soñar siempre tiene que construirse con la preposición con, soñar con algo o con alguien. Y en el término de ese complemento de régimen, aquella noche soñé con eso o con esas cosas, aparece una proposición subordinada sustantiva, en este caso, probar miles de tartas de queso. Tenemos claro, por tanto, la localización de estas proposiciones subordinadas sustantivas y también la función sintáctica que desempeñan estas proposiciones subordinadas sustantivas. Vamos a ver las 4 posibles estructuras internas que pueden desarrollar. La primera, pueden aparecer introducidas por conjunciones completivas, por conjunciones especializadas en la introducción de este tipo de subordinadas, como son que o sí. Este que o este sí solamente tienen función de nexo dentro de la proposición subordinada, se analizan dentro de la proposición subordinada. Fijémonos, me dijo que no había salido de casa en 2 meses, me dijo eso, me lo dijo, en este caso vuelve a tener función de complemento directo, y el que, cuando analizamos nuestra subordinada sustantiva, lo colocamos como nexo y analizamos directamente no había salido de casa en 2 meses, como si fuera una oración simple normal, solamente dentro del complemento directo. Segundo caso, estas proposiciones subordinadas sustantivas pueden aparecer encabezadas por un adjetivo determinativo, por un pronombre o por un adverbio exclamativo o interrogativo. En este caso, este elemento tendrá función de nexo, pero además desarrollará otra función sintáctica dentro de la proposición subordinada. Veámoslo en el caso que tenemos aquí. Me preguntó qué pensaba sobre los extraterrestres. Fijémonos, es un sujeto elíptico él, un complemento indirecto que es le, un verbo que es el núcleo del predicado que es preguntó y un complemento directo que es lo que me preguntó. Me preguntó eso o me preguntó esas cosas, me lo preguntó, me las preguntó, que actúa
como vemos ahí, como una proposición subordinada sustantiva, que es el tipo de unidad que tenemos en este caso. ¿Qué pensaba sobre los extraterrestres? El sujeto, de nuevo, es el sujeto elíptico él, y ese que tenemos ahí actúa como complemento directo. Pensaba eso, pensaba esas cosas, pensaba cosas malas sobre los extraterrestres, tal forma que ese que es un nexo, pero además es el complemento directo. Es un pronombre interrogativo. Lo más habitual en este tipo de estructuras encabezadas por estos adverbios, estos pronombres, estos adjetivos determinativos, exclamativos e interrogativos, es que introduzcan interrogativas indirectas. Por último, tenemos dos opciones sin nexo que nos aparecen aquí abajo. Por un lado, las proposiciones subordinadas de infinitivo, que no tienen ningún elemento que las introduzca, sino que la forma verbal que en ellas aparece es un infinitivo. Fijémonos, la necesidad de alimentar bien a sus hijos. En este caso es el término de un complemento del nombre, alimentar bien a sus hijos. Estas proposiciones subordinadas de infinitivo siempre son impersonales y tenemos que analizar sin sujeto y todo lo demás sin nexo tampoco, simplemente introducidas por ese infinitivo. En esa oración no solamente hay una, sino que hay dos proposiciones subordinadas sustantivas, otra también de infinitivo que es lo llevó a ascender socialmente. Lo llevó a eso, un complemento de régimen cuyo término es de nuevo una proposición subordinada sustantiva, que es una oración impersonal con un verbo que es ascender y socialmente que es un complemento circunstancial de modo. Por último, y las menos habituales, las menos comunes y las que menos vamos a encontrarnos son estas últimas, que son oraciones en estilo directo introducidas por dos puntos. En este caso no aparece que, ni si, ni aparece un pronombre, un adjetivo determinativo o un adverbio interrogativo o exclamativo, sino que simplemente esta función la cumplen estos dos puntos. Es prácticamente una oración yuxtapuesta. Finalmente confesó, yo lo asesiné. En este caso, esa cita textual siempre actúa como complemento directo y es una proposición subordinada sustantiva. Una vez nos ha quedado claro todo esto, tenemos claro cómo lo localizamos, tenemos claro cuáles son las cuatro funciones sintácticas que puede desempeñar y también las cuatro estructuras que puede desarrollar una proposición subordinada sustantiva, veamos rápidamente tres ejemplos posibles, ordenados en dificultad y viendo distintas formas y distintas funciones que pueden esta proposición subordinada. La primera es conviene que vayas temprano. Vemos que nos encontramos con dos verbos, uno que es conviene y el otro que es vayas, ambos rodeados. El principal es conviene y lo otro es lo que nos conviene. Conviene que vayas temprano. Fijémonos que en esta oración tenemos esa proposición subordinada sustantiva que se puede sustituir por conviene eso o convienen esas cosas, que además, como vemos ahí, está concordando con el verbo. Por consiguiente, tiene la función de sujeto. Ese sujeto es una proposición subordinada sustantiva, como estamos indicando en este caso, de tal manera que la oración principal solamente consta de un sujeto y de un predicado, y en el predicado únicamente hay un núcleo, que es ese verbo principal que es conviene. Una vez hemos llegado a este punto, como vemos dentro del sujeto, analizamos de nuevo una oración, en este caso una proposición subordinada sustantiva, y nos olvidamos ya por completo de la oración principal. El qué, en este caso, es una conjunción completiva de las que veíamos antes, cuya única función es nexo. Tenemos un sujeto elíptico que es tú vayas temprano a casa, como vemos aquí, y luego analizamos simplemente dentro del predicado el núcleo del predicado, que es vayas, el verbo vayas, cuando vayas un complemento circunstancial de tiempo temprano y ese a casa que va a aparecer ahora, que es un complemento de régimen, siempre hay que ir a un sitio. ¿Vale? De esta manera completamos el análisis de esta oración. Una oración que es una proposición, bueno, que es una oración compuesta con una proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. Teniendo claro este primer ejemplo, nos vamos al segundo, un poquito más complejo. Vemos que en este caso tenemos de nuevo dos formas verbales, una que es sabía y la otra que es habíamos dicho. Tenemos que ver cuál es la oración principal y cuál es la subordinada, cuál es el verbo principal y cuál es el verbo subordinado. El principal es sabía, no sabía, y lo otro es lo que no sabía. Fijémonos que en este caso podemos sustituir de nuevo toda la subordinada por eso o esas cosas, no sabía eso o no sabía esas cosas, y analicemos la oración principal como si ahí apareciera ese pronombre eso, que lo va a hacer mucho más sencillo. Yo no sabía eso, yo no lo sabía. Vemos que hay un sujeto elíptico yo o él o ella, como tenemos ahí, vemos que todo lo demás es un predicado, en este caso un predicado verbal, que tiene como núcleo de ese predicado el verbo sabía, que tiene un complemento circunstancial de negación que vamos a poner ahora, que es ese adverbio no que va a aparecer, y tenemos una proposición subordinada sustantiva
que en este caso, y como hemos indicado, cumple la función de complemento directo. Toda ella. Y únicamente lo que vamos a hacer a partir de este punto es analizar esa proposición subordinada sustantiva como si fuera una oración simple y olvidándonos de la oración principal de la que depende. Nos fijamos entonces qué habíamos dicho tras aquel incidente. De nuevo, un sujeto elíptico nosotros que colocamos. Lo vemos ahí, lo podemos colocar como nos sea más cómodo. En este caso lo hemos añadido ahí a la derecha. Y todo lo demás que es un predicado. Fijémonos. Habíamos dicho cosas tras aquel incidente. Las habíamos dicho tras aquel incidente. Ese qué, que es un pronombre interrogativo indirecto, ¿vale? Es un pronombre interrogativo en este caso, es el complemento directo, pero es que además actúa como el nexo que introduce la proposición subordinada sustantiva. Una vez hemos hecho y hemos localizado el núcleo, que es ese verbo predicativo, colocamos ese complemento directo y ese nexo, que es ese pronombre interrogativo. Y un complemento circunstancial de tiempo, perfectamente eliminable, como lo son siempre, no sabía que ya hemos dicho, cuando, tras aquel incidente, que es un sintagma preposicional, encabezado por la preposición tras, como aparece aquí, y con un término que es un sintagma nominal, aquel incidente que no analizamos por comodidad en este caso. Para terminar con nuestras proposiciones subordinadas, pasemos al último caso y veamos un caso un poco más complejo, un caso en el que la subordinada sustantiva es una subordinada de infinitivo que además cumple la función de término de un sintagma preposicional. Lo primero que encontramos son dos formas verbales, una que es depende y la otra que es ser, que es un infinitivo. Efectivamente, la principal es depende, tu futuro depende y después vamos a añadir de lo que depende. Vemos que podemos sustituir toda la proposición subordinada por eso, esas cosas, tu futuro depende de eso o depende de esas cosas y comenzamos el análisis por la oración principal. Vamos a analizar tu futuro depende de eso, vamos a simplificarlo. El sujeto efectivamente es ese síntoma nominal que es tu futuro, compuesto por un determinante que es el adjetivo determinativo posesivo tú y por un núcleo que es el sustantivo futuro que están apareciendo ahora mismo en pantalla. Después tenemos, por otro lado, un predicado verbal habitual con un verbo principal que es el verbo depende que colocamos. Y fijémonos que el verbo depender siempre se tiene que construir con un complemento de régimen que es depender de algo o depender de alguien, que es lo que vamos a hacer. En este caso vamos a analizar tu futuro depende de eso. Ese de eso es un complemento de régimen que tiene como enlace la preposición de, como bien vemos ahí va a aparecer ahora, y que tiene como término ya no eso, sino toda la proposición subordinada sustantiva que hemos visto en un inicio. Y esa proposición subordinada sustantiva carece de nexo, porque es una construcción con infinitivo. Como hemos dicho, la inmensa mayor parte de estas proposiciones subordinadas sustantivas de infinitivo son impersonales, porque el propio infinitivo nos lleva a ello, nos lleva a que no pueda aparecer número y persona, y que en esa mayor parte de las veces no podamos intuir cuál es el sujeto de la oración. De tal forma que es una oración copulativa que tiene un predicado nominal que vamos a ver aquí. Ese predicado nominal tiene como núcleo el verbo ser en infinitivo y luego sincero con tus jefes, que es el atributo de ese verbo copulativo que nos va a aparecer ahí y que es todo él un síntoma adjetival que tiene como núcleo el adjetivo sincero y un complemento del adjetivo que es con tus jefes, que es un síntoma preposicional que ya no procedemos a analizar, que es muy sencillo con un enlace de preposición con y un término que es tus jefes. Perfecto. Espero que con esto hayamos comprendido y hayamos entendido cómo localizamos una preposición subordinada sustantiva, hayamos entendido qué funciones puede desarrollar dentro de la oración simple y también cuáles son sus estructuras más habituales, con 3 ejemplos que así lo demuestran. Hasta aquí el vídeo de hoy. El próximo día hablaremos de las preposiciones subordinadas de relativo o adjetivas. Muchas gracias.